No consigo entender lo que tú ves en mí. Oh Señor, yo no soy lo que debía ser, pero tú con amor me limpias de mi mal. Ese amor es que me ayuda a seguir. Un milagro, Señor, un milagro yo soy, un milagro, Señor. Padre Santo, un milagro soy, Señor. Gracias, Señor, a tu bondad. Gracias a tu favor, Señor. Es que hoy, Señor, puedo estar vivo, puedo tener una vida en abundancia, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú has hecho un milagro en la vida de cada persona que ha creído en ti, Señor, y que ha confiado en ti, Padre Santo, y que ha hecho de ti su Dios, Padre Santo, porque tú eres el Dios de milagros, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por este tiempo y te entregamos todo lo que, la lectura que vamos a leer en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos aquí saludándoles desde mi tiempo con Dios. Venimos leyendo el libro de Ezequiel y hoy nos corresponde leer el capítulo número 13. Juicio contra los falsos profetas. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla del día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió, y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones? Si ustedes afirman, este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentiras. Por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas, y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos, fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Arrasaré su muro blanqueado con una tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una granizada de furia. Derribaré su muro hasta los cimientos, y cuando caiga los aplastará a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes, ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal. Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado.
Juicio contra las falsas profetisas. Ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, mujeres, que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan. Al mentirle a mi pueblo, que disfruta de las mentiras, ustedes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quienes no deben vivir. Esto dice el Señor soberano. Estoy en contra de sus amuletos mágicos, esos que se usan para atrapar a mi pueblo como a pájaros. Yo se los arrancaré de los brazos y libraré a mi pueblo como se libera un pájaro de la jaula. Les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. Ellos ya no serán más sus víctimas. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuvieran tristes. Ustedes alentaron a los perversos al prometerles vida, aunque ellos continuaran pecando. Por todo eso, ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni harán más predicciones, pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras. Entonces, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Bueno, este es el capítulo 13 del libro de Ezequiel, y aquí viene un juicio contra los falsos profetas. Recordemos que en la época en que estaba Ezequiel y Jeremías, Jeremías estaba profetizando en la parte de Judá, y Ezequiel había sido de los que se habían llevado en el exilio en la primera toma que tuvo Nabucodonosor sobre Judá, y ellos estaban profetizando acerca del juicio que venía de parte del Señor. Recordemos que también Isaías, 100 años antes de que sucediera esto, empezó a profetizar de estos mismos acontecimientos, y ellos simplemente lo que hacían era hablar palabra de verdad, o sea, la palabra que el Señor les estaba dando, y les decía, era básicamente al pueblo: mira, arrepiéntanse de sus pecados, que si no va a venir un juicio, y ese juicio va a hacer que ustedes sean llevados al exilio, se tomen su tierra, se tomen a sus mujeres, a sus hijos, y los pongan como esclavos. Pero habían personas, falsos profetas, que venían a profetizar algo contrario a lo que Dios estaba diciendo. Entonces el Señor le manda un juicio contra ellos, y dice, le dice a Ezequiel que profetice sobre estos falsos profetas de Israel que inventan propias profecías. Y les dice: dígales a ellos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor: ¿qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? ¿Qué es lo que pasaba en la época? En la época era de que cuando los profetas de Dios profetizaban lo que iba a venir, el desastre, la calamidad y todo lo que iba a venir por causa del pecado de ellos, entonces los profetas falsos lo que hacían era decir: no, mentiras, no va a haber guerra, no va a haber tomas, no va a haber paz, no se preocupen. Lo que al pueblo le gustaba era escuchar palabra buena. O sea, yo puedo seguirme desobedeciéndole al Señor, puedo seguir pecando, puedo seguir haciendo las cosas que yo vengo, darle la espalda al Señor, y tranquilo que nos va a ir bien. Eso es lo que le gustaba al pueblo que le dijeran, simplemente mentiras, engaños. Decirle: no se preocupe, que ustedes son hijos de Dios, y si ustedes vienen y dan una ofrenda o hagan este pacto con el Señor, y les va a ir muy bien, porque el Señor les va a dar la tierra prometida, les va a dar esto, les va a dar lo otro, les va a dar carro, casa y beca, mejor dicho, como dicen en Colombia. Entonces, pero no hablan de un cambio en su vida. Y cuando la gente le empieza a uno a hablar, es que lo que pasa es que nosotros debemos de obedecer al Señor,
cambiar nuestra manera de ser, dejar de pecar, buscar más a Dios Altísimo, buscar más de las cosas de Dios y ser obediente a su palabra. A la gente no le gusta eso. La gente solamente quiere que una persona venga, ore por él, le profetice cosas muy buenas y que eso se cumpla y se acabó, sin ningún esfuerzo. Prefieren pagar para que les digan mentiras, que le llenen la cabeza de cosas que no van a suceder, pero con eso tranquilizan la conciencia y cierran los ojos a lo que va a acontecer. Hoy en día pasa mucho también que hay muchas iglesias que solo tienen promesas de bendición, promesas que todo le va a ir bien, venga a la iglesia, de su diezmo, de su ofrenda y todo le va a ir bien. Y eso es cierto porque está escrito en la palabra de Dios, pero todo lleva una connotación. O sea, yo debo de obedecer, debo de hacer las cosas que Dios me manda y me va a ir bien. La gente no quiere escuchar esa parte de lo que tiene que hacer. Lo que la gente solo quiere escuchar es las bendiciones que van a llegar. Uno escucha muchas prédicas donde no, es que nosotros somos personas que somos cabeza y no cola, que nosotros como cristianos vamos a tomar el mundo, vamos a hacer grandes cosas, el Señor nos respalda, el Señor está con nosotros, y todo es verdad porque está escrito en la palabra de Dios, pero el problema es que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene una connotación. Entonces, si obedecen si obedecen la palabra, entonces vendrán estas bendiciones. Entonces empiezan a enumerar las bendiciones. Y si desobedecen estas bendiciones, pues entonces, si desobedecen la palabra, entonces le llegarán estas maldiciones. Y así viene inscrito en la palabra de Dios. Siempre hay una connotación, o sea, hacer algo nosotros y trae una consecuencia. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y en ese momento el pueblo de Israel quería seguir en sus parrandas, quería seguir en sus fiestas, quería seguir dándole la espalda al Señor, seguir haciendo lo que les venía en gana y no obedecer al Señor, pero que les fuera bien. Entonces viene el juicio y más adelante sigue diciendo el Señor: alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas, hagan predicciones mentirosas y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen todo está en paz, pero en realidad no hay paz en lo absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. ¿Qué es lo que pasa? El gran problema que se le puede hacer a una persona es decirle: no te preocupes, tú estás bien, no te preocupes, tú puedes seguir como vas y que las bendiciones van a llegar. O sea, eso de que tú tienes que cambiar, que tienes que perdonar, que tienes que poner de tu parte, que tienes que empezar a amar a la otra persona sin esperar nada a cambio, que tienes que trabajar en determinadas cosas, áreas de tu vida para poder hacer lo que Dios te ha mandado. Entonces esa parte la gente no le gusta que uno le diga. Cuando se le dice, se enojan y van a otra parte donde les dicen cosas bonitas, donde tranquilo, que todo le va a ir bien. Y hay un gran problema en eso, porque cuando se le dice una mentira a una persona, pues la persona nunca va a cambiar, porque la persona solamente está esperando las bendiciones. Hay millones de personas en las iglesias que no quieren cambiar sus vidas simplemente porque están esperando la bendición, que llegue de lo alto, que llegue un profeta, que llegue una persona, ore por él, lo unja, le ponga sus manos y su vida cambie. Le cambió el esposo, cambió sus finanzas, cambiaron sus hijos, cambió la suegra, cambió todo. Y eso no es así. O sea, hay que poner de nuestra parte, hay que obedecer, hay que poner en práctica la palabra de Dios para poder uno recibir las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y ese era el gran impedimento que hizo
que el pueblo de Israel muriera muchas personas. Porque mire, cuando Jeremías y Ezequiel empezaron a decirle al pueblo, mire, arrepiéntanse o dejen que el Señor les está diciendo, ríndanse ante Nabucodonosor, y no va a haber tanta muerte, y no va a haber exilio, y no va a haber todo lo que está profetizado de muerte, hambre y de todo lo que pasaron ellos. Si ellos hubieran obedecido, hubieran hecho lo que el Señor les había dicho, o desde mucho antes, desde Isaías, ellos se hubieran arrepentido de sus pecados y todo eso, nunca hubiera pasado nada. Pero como hubo falsos profetas que le dijeron, no, eso es mentira, ¿qué va a venir el Señor? ¿Qué va a venir juicio? No se preocupe, vivamos que esta vida es una sola. Hágale tranquilo que no, eso no hay problema. Entonces la gente nunca cambió, la gente le creyó más porque le gusta escuchar palabra de bendición y palabra de prosperidad y palabra donde tranquilo que usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que cambiar, sino que espere, abra las manos y abra su cuenta de ahorros y su cuenta bancaria, que le van a llegar millones del cielo, porque es que Dios nos va a bendecir, porque es que está escrito, y empiezan a hablar todas las cosas. El Señor quiere que nosotros seamos prósperos, claro que sí, pero el Señor dice, inclusive le dice en un saludo, dice que espero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Pues obedeciendo al Señor, cambiando nuestro carácter, buscando más de Dios, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra. Entonces va creciendo mi alma, entonces vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Esa es una connotación que tenemos que tener en cuenta, y ese fue el juicio que le mandó el Señor a los profetas por mentirosos, por querer decirle a la gente, calentarles el oído con las cosas que la gente quiere oír. Entonces, como la gente lo que quiere es escuchar que le va a ir bien en todo, entonces la gente nunca va a cambiar y nunca va a pensar, hombre, yo verdaderamente estoy mal, y si sigo así, esa profecía que me están diciendo que de pronto voy a perder mi matrimonio, voy a perder mis bienes, voy a perder a mis hijos, voy a perder todo lo que le están diciendo si no obedece, entonces esa persona se va a poner firme, va a buscar más de Dios y va a poder hacer la voluntad de Dios. Pero si le decimos mentiras, nunca va a estar mal. Es como si un enfermo va donde el médico y el médico le dice, no, tranquilo, que eso que usted tiene, eso no es enfermedad, eso no pasa, eso es tranquilamente, eso no le va a hacer nada. Y resulta de que si era una enfermedad, entonces nunca va a tener cura para la enfermedad que uno tiene, sino que esa enfermedad o eso que usted va del médico se va a volver mucho más difícil, se va a formar, por ejemplo, una herida que está infectada. No, tranquilo, que eso no es nada, eso se engangrena y después le puede hasta matar a uno. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude siempre a dar una palabra que esté siempre acorde con la voluntad de Dios y lo que Dios ha estipulado y ha dicho en su palabra. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo, Señor, que hemos compartido hoy, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por esa palabra que tú nos das, Señor, porque sabemos que cuando tú nos hablas, Señor, y nos dices cosas que tenemos que hacer, Señor, es por nuestro bien, Padre Santo. Reconocer nuestros errores, reconocer que fallamos, reconocer de que vamos por un mal camino es el mejor inicio para una nueva vida que nosotros queremos llevar conforme a tu voluntad, Señor. Si ocultamos las cosas, Señor, nunca vamos a crecer. Así que abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, a lo que estamos viviendo, Señor, lo que estamos haciendo mal, para que podamos corregir nuestros errores, Señor. Yo bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Un milagro, Señor. Un milagro yo soy. Un milagro, Señor. Tú has hecho en mí. Hasta el día final. Yo